En primer lugar, pues muchísimas gracias a todos. Yo quería agradecer pues, a Marcos y a todos los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Yo la verdad es que tampoco sabía muy bien lo que era el Maker Faire, también tengo que confesarlo, y tampoco sabía muy bien, no tenía muy claro de qué es lo que quería Marcos que os contara. El título más o menos que era Bioingeniería para transformar vidas, pero Marcos me comentó también que tenéis un hackathon y lo que quería hacer es profundizar un poquito pues, en algunas cosas o cómo podemos hackear el sistema visual, cómo podemos aplicar la tecnología para hackear el sistema visual y hacerlo en beneficio de las personas, en beneficio de las personas ciegas o con problemas visuales severos. Entonces, yo trabajo en Alicante, en el Instituto de Bioingeniería. Uy, esto sí. A ver si cambia o no cambia. Bueno, trabajo en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, que es un instituto que se creó hace más tiempo, se creó en el 1997. Pero vamos, básicamente nuestro objetivo, el objetivo del instituto es utilizar las herramientas de la ingeniería para el diagnóstico y para abordar sistemas biológicos y un poco el objetivo fundamentalmente es el beneficio de las personas. Somos 19 grupos de investigación y más de 150 personas, pero no me deja pasar. Pero, entonces, lo que sí que os quería traer, un poco aquí lo que veis, un poco el paisaje en Elche es completamente diferente del paisaje aquí en Galicia. De hecho, aquello es básicamente un desierto, pero hay muchas palmeras. Es el sitio con más palmeras en toda Europa y además somos la única. ¿Puedes pasar para atrás? La siguiente. Uy, se ve que no funciona muy bien. No consigo. Me lo llevo yo. No sé si es un problema de las pilas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Porque no puedo traer al ordenador aquí, ¿verdad? Bueno, pasa a la siguiente. Entonces, lo que sí que os quería saber, porque creo que somos la única universidad en toda España con un campo de golf. Este es nuestro edificio, pero tenemos un campo de golf prácticamente a 100 metros y además hay gente que se dedica a la tecnología en campos de golf, porque aquello es un desierto y todo el césped es artificial. De hecho, están trabajando en cómo crear nuevas calidades de césped pues, para hacer el golf. Pasas a la siguiente. Entonces, dentro de nuestro instituto pues, hay varias unidades de investigación. Yo trabajo en la unidad de ingeniería biomédica, pero hay unidades de materiales y fotónica, genética, ingeniería celular, química. No me voy a entretener en todas ellas y me voy a centrar fundamentalmente en la ingeniería biomédica. Si pasas a la siguiente. Entonces, y más concretamente en el campo de la ingeniería neural o de la neuroingeniería, que lo que pretende es utilizar las herramientas de la ingeniería, pero en este caso para interaccionar con el sistema nervioso. Y tenemos herramientas que incluyen desde modelados del sistema nervioso, utilización de informática, utilización de neuroprótesis y dispositivos pues, para medir la actividad neural con el objetivo de avanzar en el diagnóstico y, sobre todo, en el tratamiento de patología neurológica. Y una cosa importante es que, si pasas a la siguiente, cuando hablamos del sistema nervioso estamos hablando de algo que es un poco particular. Me gusta esta cita, es de Siri Husbeck, que obtuvo el premio Princesa de Asturias, y un poco ella dice que nadie dice soy un cáncer o soy canceroso, pero cuando hablamos del sistema nervioso es muy normal decir pues soy epiléptico, soy esquizofrénico, porque de alguna manera lo interpretamos como algo muy propio nuestro. Y eso es muy importante a la hora de entender o abordar las patologías o las enfermedades del sistema nervioso. ¿Funciona? ¿Te funciona? Ah, pues ahora funciona. Entonces, el sistema nervioso, por tanto, es uno de los sistemas pues, más influyentes dentro de los organismos y, desde luego, pues, en los seres humanos. Es un sistema inteligente, hay más de 86 billones de neuronas y lo importante no son el número de neuronas, sino el número de conexiones y cada una puede hacer miles de conexiones. O sea, que estamos hablando de grandes cifras y cuando se pierde la función, pues eso tiene consecuencias importantes pues, a nivel de la conducta y de la patología. Se ve que hay una cierta distancia. Bueno, aquí lo que veis es, ayer llegué un poquito antes
y tuve la oportunidad de pasearme por la Plaza del Obradoiro. Hay personas que tienen un problema visual pues, a nivel central y ese problema pues, va evolucionando. Uy, tengo que poner más cerca todavía. Entonces, no te preocupes. Entonces, veis cómo va evolucionando la patología. Uy, pues no sé qué es lo que le pasa, seguramente. Para allá la paso yo, si quieres, que va a ser más... Entonces, al final... Bueno, perdona, al final lo que pasa es eso, que hay muchas personas que se quedan en negro, se quedan completamente ciegas. Y eso es un problema muy serio, ya os podéis hacer una idea, y es un problema que afecta aproximadamente cada 5 segundos una persona en el mundo se queda ciega. Si vimos a nivel de todo el mundo, pues estamos hablando que hay más de 250 millones de personas ciegas, es un problema, y en algunos casos se puede tratar. Por ejemplo, hay patologías en África que son consecuencias pues, de infecciones, como el tracoma, que con los antibióticos adecuados se puede tratar, pero incluso, en el mejor de los casos, hay muchas patologías en todos los países que no tienen ningún tratamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es 2 estrategias diferentes. Una estrategia que, digamos, es más biológica. Podemos utilizar terapias regenerativas, terapia génica, factores químicos, nuevas moléculas. Podemos implantar nuevas neuronas. Todo eso es bioingeniería. Todo eso lo hacemos en nuestro centro, en nuestro instituto, y hay una aproximación pues, más tecnológica. Podemos utilizar, aquí estamos en una feria más tecnológica, lo que podemos utilizar es dispositivos, por ejemplo, de ayuda a la baja visión. Pues allí hemos desarrollado un bastón que es compatible con el bastón blanco tradicional, pero que detecta los obstáculos aéreos. O, por ejemplo, antes de venir, pues estuve el miércoles por la noche, presentamos un proyecto junto con Alstom, que es una empresa que se dedica fundamentalmente al entorno ferroviario. Y uno de los problemas en los entornos ferroviarios, por ejemplo, pues hay interfonos para que las personas con problemas puedan ir a interfonos si tienen pues, algún problema. Pero ¿qué pasa con las personas ciegas? No hay manera de encontrar los interfonos. Yo, de hecho, pasé por Atocha y ni siquiera yo, que no tengo problemas, sabía dónde estaban los interfonos. Entonces, lo que hemos creado es un proyecto de interfonía para todos, pero que no me puedo entretener mucho. Entonces, lo que voy a hablar fundamentalmente es en el campo de las neuroprótesis o sistemas artificiales para interaccionar con el tejido nervioso. ¿Pero qué es un hacker? Habéis hablado de hackatones. Un hacker es un apasionado, es un entusiasta, es un experto pues, en nuevas tecnologías y normalmente pues, asociamos este término pues, a expertos en comunicación, en tecnologías informáticas. Pero al final lo que hace es aplica sus conocimientos para resolver un problema, que es básicamente lo que estamos intentando pues, hacer nosotros. ¿Qué pasa cuando desaparece o tenemos un problema a nivel del sistema? Pues lo que podemos hacer, por ejemplo, a un hacker se le puede ocurrir, pues podemos crear un ojo artificial, un oído artificial, un sentido artificial y, por ejemplo, los implantes cocleares es un sentido artificial que ayuda a las personas sordas y ya se está utilizando durante muchísimos años. Es algo que ya existe y en el caso de la visión es algo que desgraciadamente todavía no lo tenemos, pero sí que está algunos de los sistemas pues, en fases avanzadas. ¿En qué se basa este conocimiento? El conocimiento es relativamente sencillo. Se basa en que el sistema, cómo se comunican, por ejemplo, los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos, lo que tenemos aquí es una neurona y en la neurona lo que hay, la información es una información eléctrica. En este caso lo que hay es un estímulo y si pasas a la siguiente, el estímulo lo que hace es que abre y cierra canales iónicos y se crea una corriente eléctrica. Y esa corriente lo que viene hay iones que se mueven en un compartimento acuoso como es el citoplasma. ¿Qué pasa en un circuito electrónico? Pues también hay una corriente eléctrica. En este caso son electrones que se mueven en un conductor, pero al final estamos hablando de poner en contacto el mismo tipo de información. Información eléctrica en el tejido orgánico, información eléctrica en un sistema electrónico. Y eso que puede parecer ciencia ficción, pues no lo es tanto. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un marcapasos es un dispositivo electrónico que detecta cuando hay un fallo en la conducción, pero ya desde los años 50 del siglo pasado se están utilizando. Y actualmente pues hay sistemas que fundamentalmente o registran la actividad o envían información eléctrica y aquí os presento, por ejemplo, no sé si sabéis lo que es esto.
Eso es uno de los primeros marcapasos de la historia. Y es un marcapasos portátil. Si os acordáis cómo eran las antiguas teles eran, pues no eran teles planitas como estas, sino que eran bastante más anchas, y es por la tecnología. En aquel momento no se habían descrito los transistores, utilizaban tecnología de válvulas y era la tecnología, pero eso es el primer sistema, claro, el hombre lo llevaba andando, es portátil. Y aquí lo que veis ahora es un marcapasos portátil, de los nuevos. Realmente el funcionamiento físico es el mismo, pero la tecnología ha avanzado muchísimo. Y por eso es muy importante también tener en cuenta pues, todos los aspectos tecnológicos, y lo que está haciendo avanzar el campo es, por una parte, todos esos recientes avances a nivel de la tecnología, los nuevos descubrimientos en neurociencias y en neuroinformática, las necesidades sociales, el envejecimiento de la población. Cada vez tenemos población pues, más envejecida y todos queremos envejecer con calidad de vida. Necesitamos la tecnología para tener esa calidad de vida, hay muchas discapacidades y, por supuesto, es muy importante también el apoyo gubernamental a este tipo de investigación, porque generalmente son investigaciones que, digamos, pues un poco caras. Uno de los pioneros en este campo, y me gusta resaltarlo porque es español, es José Manuel Rodríguez Delgado. Aquí veis un poco uno de los experimentos que hizo el siglo pasado, en los años 50, 60 del siglo pasado, no hace tanto tiempo, hace unos 60 años. Aquí, por ejemplo, implanta electrodos en un gato y veis cómo levanta la patita. Pero el experimento que se conoce, por el que es más famoso, por lo menos José Manuel, es este experimento que salió en el New York Times. Lo que hizo José Manuel es implantar, si pasas a la siguiente se ve mejor. Entonces, este es el investigador e implantó electrodos en la zona de agresividad de un toro. Y el experimento consistía en que el investigador, que es este, si veis aquí está resaltado, le decía al animal, venga, ven, para que embistiera, y cuando el animal está cerca, si pasas a la siguiente, lo que tenía que hacer es darle un botón y que parara. Aquí veis el experimento real y veis, realmente está a poco más de medio metro, tal. Yo desde luego, yo no sé si vosotros que os dedicáis a la tecnología haríais ese tipo de experimento, yo desde luego no me atrevería. Pero, y una cosa importante además es que esa tecnología del siglo pasado implicaba registro y estimulación, una comunicación bidireccional con el cerebro, y eso todavía no hay sistemas comerciales que lo hagan. Se puede hacer a nivel de investigación, pero todavía no existen dispositivos comerciales que hagan eso, pero todo eso ya lo podemos implantar y ya se puede hacer pues, en seres humanos, y os traigo algún ejemplo. Este es Nathan, esta es una persona tetrapléjica y digamos, tiene una lesión desde el cuello hacia abajo, no se puede mover, pero el cerebro le funciona perfectamente. ¿Qué podemos hacer? Podemos implantar un cerebro, y aquí tenéis a Nathan. Entonces, esto es pues, un sistema pues, para un amplificador, para escuchar, y aquí abajo lo que vais a ver, ¿qué es lo que está haciendo Nathan? Si pasas a la siguiente, lo que está haciendo es moviendo este cursor en tiempo real, eso es tiempo real. Entonces, una persona que no puede utilizar sus miembros es capaz de, por ejemplo, pues, de encender la tele, veis aquí, si no le gusta el programa, cambiar programa. Entonces, eso lo que pasa es que mejora mucho la calidad de vida de él y de todos sus familiares. Porque una parte importante también es el respiro familiar. Estas personas se dan cuenta de que necesitan a sus familiares 24 horas a su lado. Y necesitamos desarrollar tecnologías que les ayuden y por lo mismo pues, también pueden mover, por ejemplo, un brazo robótico. En este caso solamente registra, en este caso solamente registro, pero si pasas a la siguiente, aquí tenemos a Rob, que estuvo hace un par de semanas en nuestro laboratorio, y aquí tiene un paciente con electrodos en la parte del cerebro que se encarga de la motilidad, pero también de la zona somatosensorial, que tiene que ver con que nosotros notamos que nos tocamos. Y si, esta tiene audio. Entonces, no sé si se oye. Uy, esto un poco. Entonces, Pinky, el meñique. Index, Esta persona nota que le tocan, pero están tocando el brazo middle, robótico. Entonces, haciendo middle, esto, lo que podemos es comunicarnos bidireccionalmente con el cerebro. middle, Y esto está haciendo que las tareas que hacen actualmente pues ring, estas personas sean mucho mejores. ring, Y además tienen ese feedback, tienen esa retroalimentación. index, Y todo eso index, se puede hacer y se puede aplicar al problema que tenemos nosotros y que yo os he contado al principio. El problema sería cómo comunicarnos con el sistema visual. El sistema visual comienza, la luz es una radiación electromagnética que tiene que atravesar los medios transparentes del globo ocular hasta que llega a la retina.
A nivel de la retina se transforma esa luz en el tipo de señales que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas que viajan por este cable, que es el nervio óptico, hasta el cuerpo geniculado lateral y desde ahí hacia la parte del cerebro que procesa visión. Y actualmente pues, hay grupos que trabajan en dispositivos artificiales pues, a nivel de la retina, a nivel del cable, del nervio óptico, a este nivel del cuerpo geniculado lateral o en nuestro caso a nivel de la parte del cerebro que procesa visión. Y nosotros hacemos eso porque hay muchas patologías que afectan fundamentalmente a la retina. Por ejemplo, aquí tenéis, esto es un glaucoma avanzado, una retinopatía diabética, una neuritis, una atrofia óptica, una neuritis óptica. Entonces, los sistemas, por ejemplo, que se empezaron a comercializar, aunque las empresas han quebrado ya, a nivel de la retina, pues son pues, para prácticamente un 2,6% de la población. Sin embargo, en todas estas patologías, las regiones cerebrales pues, son perfectamente funcionales. Entonces, la idea es enviar directamente, una posible solución es comunicarnos directamente con el cerebro, enviar información del exterior directamente a la parte del cerebro que procesa visión. Como cualquier dispositivo tecnológico, esto es lo que tenemos que hacer, lo primero que tendríamos que hacer es recoger el mismo tipo de información que normalmente procesa el sistema. Si estuviéramos hablando de un dispositivo, por ejemplo, pues, auditivo, necesitamos captar información auditiva, en nuestro caso necesitamos pues, una especie de retina artificial, luego tenemos que procesar esa información de una manera más o menos fisiológica y después hay que enviarlo a la parte del cerebro que procesa visión, que está a nivel de la capa 4, que es esta. La información del ojo al cerebro llega a esta profundidad, entonces necesitamos electrodos penetrantes como estos y aquí lo que presentamos es un poco la idea. Estos electrodos están muy cerquita de las neuronas con las que pretendemos comunicarnos y este es el sistema completo en el que estamos trabajando. Y lo que estamos haciendo es un estudio clínico y nos preguntamos cuestiones muy básicas. ¿Qué tipo de señales tenemos que enviar al cerebro para que las personas los entiendan? ¿Cómo son de estables estas percepciones de un día pues, para otro? ¿Cuál es el espacio óptimo entre un electrodo y otro? ¿Cuántos electrodos necesitamos para producir una percepción que sea útil pues, para tareas, por ejemplo, como orientación, movilidad, leer caracteres grandes? Y actualmente hemos implantado ya 4 voluntarios, 4 personas ciegas, y nosotros los implantamos en esta zona que está aquí, se llama el polo occipital. Este es el electrodo que implantamos, me he traído uno, si alguno tiene interés, y vamos, es un electrodo muy pequeñito, aquí veis un poco con puntas, y para que os hagáis una idea, este es el tamaño, son 4 por 4 milímetros, es un electrodo relativamente pequeño, y en la siguiente lo que veis es un poco, aquí también hay un poquito de audio, y aquí lo que tenemos el registro, y de momento estimulamos y le preguntamos si percibe algo o no. Sí, bueno, esta empezó como una raya. Entonces ve una raya, ve un punto, o sea, tenemos toda esta información en tiempo real. Nosotros hemos hecho durante muchos años investigaciones en animales, incluso en primates, en monos, pero claro, los monos no hablan. Al final es muy difícil comunicarte y saber qué tipo de percepciones tienen y con este tipo de experimentos es tiempo real. Entonces nos da una información muy importante, somos capaces de, por ejemplo, de inducir pues, intensidades bajitas, intensidades altas, incluso podemos, cuando estimulamos grupos de electrodos, tenemos, por ejemplo, este grupo pues, que es como una línea recta, esto es como una cruz, algunos caracteres, algunas letras, o por ejemplo esta es la letra O, desde el principio, Berna, que fue nuestra primera paciente, diferenciaba muy bien una letra O mayúscula de una letra O minúscula y nosotros insistíamos mucho, pero ¿qué es exactamente lo que percibes? Porque un problema con estas tecnologías es que no hay ningún equipo, ningún instrumento que nos diga qué ve una persona o qué percibe. Te lo tiene que contar. Entonces empezamos, pero ¿qué es exactamente lo que percibes? Pero es una letra, pero es otra cosa, es como una nube que parece una letra, es tal. Insistimos tanto y al día siguiente nos llega al laboratorio con 2 lentejuelas y nos dice, esto es mi percepción de la letra O minúscula y esta es la percepción de la letra O mayúscula. O sea, que sí que se parecía a lo que nosotros intentábamos estimular y además en una semana prácticamente el 100% de las veces lo reconocía correctamente. Esto es, por ejemplo, la primera vez que encendimos el sistema completo, le pedimos dónde está el borde entre la letra blanca y la negra. Ahí está el borde justo. Ahí. Era capaz de detectarlo perfectamente. Ahí, de hecho, esto fue nada más encenderlo. y ninguno en el laboratorio, ni siquiera ella, estaba su marido también, no nos lo creíamos, pero sin embargo sí que hemos encontrado otros problemas, es más complejo de lo que pensábamos. Por ejemplo, esto es un experimento en el que cogemos el mismo electrodo, que está siempre en el mismo sitio del cerebro,
estimulamos repetidamente y le decimos, ¿qué percibes? Y ella, si le das, entonces dice, ve un punto aquí y ahora ve un punto aquí. Un poco lo he puesto, ve un punto, ¿ves cómo se mueve? Y se mueve, y se mueve, entonces va cambiando la percepción, pero estamos estimulando siempre el mismo electrodo. Entonces, claro, no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, pero al final lo averiguamos. Lo que estaba pasando es que la percepción siempre estaba más o menos en el mismo sitio, pero dependía de dónde miraba ella. Entonces miraba aquí y la percepción siempre estaba hacia abajo y hacia la derecha. Ahora miraba aquí y volvía a estar hacia abajo y hacia la derecha, pero se mueve, porque el ojo se mueve. Eso quiere decir que las percepciones, aunque el electrodo esté siempre en el mismo sitio, depende del movimiento ocular. Y, por tanto, en todos los otros experimentos que estamos haciendo, ahora que ves un paciente, y lo que necesitamos es un sistema que se llama Gaze Tracking o de seguimiento de la mirada, y, por ejemplo, pues cuando el paciente, el mismo electrodo, cuando miras al centro está aquí, cuando miras arriba está ahí, cuando miras abajo va cambiando, pero tenemos que modificar. Nuestro sistema artificial tiene que ser capaz de adaptarse a la posición de la mirada, y otro de los problemas, por ejemplo, es que es muy pequeñito. Entonces, realmente estamos proporcionando información pues, en una zona pequeña, son 3, 4 grados máximo, y eso, para que os hagáis una idea, es como estamos proporcionando información en este trocito. Si todo esto es el campo visual de una persona, es un trozo muy pequeño. Pero con el entrenamiento, aquí veis, por ejemplo, otro de nuestros pacientes, bueno, eso es un poco más, sigue. Entonces, un poco la idea es, si conocéis Alicante, esto es la explanada de Alicante, es como ver un poco, pues, este puntito, pero además todo esto, si pasas, es como va cambiando con la posición de la mirada. Es muy complejo, pero lo que os decía es que aquí tenéis un paciente y le pedimos que localice un teléfono móvil que es muy pequeño. Es un sistema portátil, tiene que mover la cabeza, tiene que mover los ojos, pero fijaros que al final lo encuentra. O sea, esta persona no ve, es completamente ciega y es capaz de encontrar un móvil, que es un problema que seguro que todos tenemos, y en un entorno controlado como es este. Si pasas a la siguiente, entonces lo que estamos haciendo también es mejorar todas estas tecnologías. Ahora mismo la implantación la hacemos con ayuda de un sistema robótico, y aquí lo que tenéis, por ejemplo, en tiempo real en la cirugía, vemos exactamente dónde está el cerebro, cómo lo vamos a posicionar, y todo eso lo que está haciendo es que tengamos que el paciente se recupere mucho antes y somos capaces de implantarlo con una mayor fiabilidad, y al final estamos teniendo pues, resultados muchísimo mejores. Entonces, también hemos aprendido que el sistema habitual en el contexto de la neuroprótesis se llama en estimulación pues, abierta, o sea, estimulamos, intentamos mandar información, pero lo que creemos que tenemos que hacer es una estimulación en bucle cerrado, teniendo en cuenta también la información del sistema, qué es lo que está haciendo el sistema, la información del globo ocular, y porque esto, por ejemplo, esto que oís es el cerebro. Cada clic, 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 clic es una neurona que está disparando. Aquí ves, por ejemplo, entonces se puede escuchar, y de hecho las personas que en el laboratorio oyen su propio cerebro. Eso quiere decir que las neuronas están vivas, pero fijaros que las podemos y tenemos información de la actividad cerebral en tiempo real. Y eso lo podemos utilizar pues, para muchas cosas, esa actividad. Por ejemplo, aquí os traigo algún ejemplo. Lo habitual en este tipo de experimentos hay que encontrar una cosa que se llama el umbral. El umbral es qué cantidad de corriente necesitamos, y son experimentos muy tediosos y muy aburridos. Tú le presentas aleatoriamente pues, como 100 diferentes estímulos, bueno, realmente son como casi 200, y el paciente te dice si lo percibe o no lo percibe. Por lo menos cada uno hay que hacerlo 10 veces, etcétera. Se tarda mucho tiempo, entonces te puedes pasar días o semanas con eso, que no es el experimento de verdad. Entonces, en unos experimentos que teníamos en primates, lo que encontramos es que cuando registramos en otra zona podíamos predecir si el animal iba a ver algo o no lo iba a ver, y lo que hemos ido haciendo, hemos desarrollado tecnologías para... Bueno, estos son los experimentos iniciales, voy a saltármelo un poco porque es complicado. Entonces, esto es la actividad que tenemos de verdad, entonces estimulamos, y fijaros, cuando estimulamos las neuronas disparan. Entonces, a partir de lo que hace la neurona cuando estimulamos, lo que podemos hacer, esto es, por ejemplo, ese es el umbral real. Siguiendo estándar, esta neurona pues tendría, bueno, este electrodo aproximadamente 22, 24 microamperios, y haciéndolo a partir de la actividad eléctrica tenemos el mismo umbral, también 22. Y cuando eso lo hacemos en muchos electrodos, pasa a la siguiente, aquí son por diferentes combinaciones, la correlación es muy alta, 0,8, que significa que simplemente viendo la actividad cerebral podemos saber si una persona va a percibir algo o no. Y actualmente sabemos si va a percibir algo, si va a percibir un punto o va a percibir dos. Tenemos muchísima información
que no me da tiempo demasiado, pero un poco para que veáis, si le das un poco de sonido aquí. La tarea es coger la... Ahí tenemos la taza. La tarea es coger, ver dónde tiene está la taza. Primero el plátano está por aquí. Ya he encontrado el plátano, es casi antes que yo, entonces tiene que coge coger la cuchara y ponla en la taza. Cojo la cuchara y la pongo en la taza. Entonces es una persona que no ve nada. ¡Guau! Haciendo todo este tipo de cosas se puede conseguir ese tipo de percepciones. Aquí tenéis otro vídeo, por ejemplo, aquí lo que tiene que hacer es un entorno de realidad virtual y tiene que esquivar los obstáculos. Entonces fijaros cómo va caminando, es un entorno seguro, es capaz de percibir dónde está el obstáculo y todo eso se va entrenando en percepción de obstáculos utilizando visión artificial, estimulando directamente su cerebro y cuando ya está un poco entrenado ya sabe lo que hacer. Entonces si pasas a la siguiente, aquí veis un vídeo y aquí lo que tenemos es Xavier, que es capaz de moverse, en este caso es en el entorno del rectorado de la universidad, va evitando obstáculos, es capaz de encontrar la dirección hacia donde tiene que ir y es una persona que es ciega. O sea, esto es tarea muy sencilla, esta persona no vuelve a ver. Hoy en día es imposible recuperar la visión, pero sí que podemos aportar una, digamos, visión funcional pues para algunas tareas pues, como esta. Entonces, la tecnología está evolucionando muchísimo. Hoy en día estos son experimentos que ya se están haciendo en este momento. El futuro es esperanzador, pero también es espectacular. Pero también hay una serie de consecuencias y me gustaría un poco pues acabar diciendo que actualmente lo que queremos es tocar el piano, pero es como si estuviéramos dándole al piano con un martillo. Lo que estamos haciendo no es tan fisiológico. Queremos controlarlo mejor, necesitamos más información, más conocimiento y además todo este tipo de tecnologías pueden tener una serie de aspectos que es importante empezar a planteárnoslos ya. Por ejemplo, Rafael Yuste habla de los neuroderechos. Y entre esos neuroderechos hay 5 neuroderechos básicos. Por una parte, la identidad personal. Tenemos que tener derecho a nuestra identidad, al libre albedrío, o sea, lo que podemos hacer, porque con este tipo de tecnologías, imaginaos, podemos hacer que una persona perciba algo que no está ahí. Igual que podemos hacer que perciba algo que sí que está, también podemos hacer que perciba algo que no está allí. Y todo eso puede tener consecuencias. Entonces, las personas necesitamos tener el libre albedrío, necesitamos tener que nuestra información neural sea privada, si lo queremos. Y necesitamos tener un acceso de todas las personas a este tipo de tecnologías, que todos podamos tener acceso a este tipo de tecnologías y que no haya discriminación. Que los que lo puedan pagar sí que tengan acceso, los que no puedan pagar no tengan acceso y que no nos discriminen, porque este tipo de tecnologías, imaginaos que a través de estas tecnologías podemos detectar pues, que una persona tiene mayor posibilidad de tener una enfermedad tipo neurodegenerativa, pues ya a lo mejor no te hacen el seguro, no te contratan en eso porque dentro de poco tiempo vas a hacer. Todo eso es muy importante y nos lo tenemos que empezar a plantear ya. Aún no disponemos de esa tecnología, pero Rafael está intentando que ya se haga y hay países, como Chile, por ejemplo, que han reformado su constitución y ya incluyen estos neuroderechos. Os quería dejar, para finalizar ya, don Santiago Ramón y Cajal, y con la tecnología podemos ver las imágenes en color. Él no tenía imágenes en color, pero os quería traer la voz de don Santiago. Entonces, si le pones voz, esto La es... naturaleza nos ha otorgado don Santiago Ramón y dotación Cajal. limitada de células cerebrales. Hay aquí un capital, grande o pequeño, que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado, en cambio, el inestimable privilegio de modelar, ramificar y complicar las expansiones de estos elementos. Entonces, don Santiago murió en el 34, esto es del 31, y ya habla de plasticidad. La plasticidad cerebral hoy está de moda, pero don Santiago ya hablaba de la plasticidad, que las neuronas se pueden modelar, pueden cambiar su forma, todo eso es muy importante. Y una cosa que quería decir, bueno, también enseñaros, por ejemplo, esto es una carta real, porque don Santiago también trabajaba como médico, y aquí lo que está recomendando es dice, el clima de Alicante es verdaderamente ideal. Las medias de temperatura, singularmente en los meses invernales, indican que el frío es casi desconocido. Entonces, de hecho, nosotros decimos que el sol pasa el invierno en Alicante,
y la temperatura ahora sigue siendo muy agradable, creo que aquí estabais a 20 grados hasta hace nada, pero allí seguimos a 20 grados, o sea que es algo muy agradable. Y ya acabo con esto, que es la película Luces de ciudad, porque aquí, no sé si os acordáis, Charlotte lo que hace es que conoce una florista, se enamora de ella, es una florista ciega, y en un momento determinado pues convence, hay un borracho que le da dinero, y él se lo da pues, a la florista que era ciega para que recupere la vista. Entonces, al final, el dinero le dicen que él lo había robado, lo meten en la cárcel y ella está a tiempo intentando encontrar a quién le había el dinero y no lo reconoce con la vista, pero fijaros que lo reconoce cuando lo toca. Eso es muy importante porque a veces incluso, por ejemplo, esta chica, la florista, ha recuperado la vista, pero no lo reconoce porque no tenemos esa percepción, con lo cual hay cosas también muy importantes que no comprendemos todavía bien y es importante tenerlo en cuenta pues, de cara al futuro. Son necesarios más estudios. Yo quiero agradecer personalmente pues, a todos los voluntarios ciegos que colaboran en nuestra investigación, además de una manera completamente altruista. El único objetivo que tienen es ayudar a otros en el futuro. Y ya pues, también agradecer pues, todo el grupo de investigación del Instituto de Bioingeniería y a todos nuestros sponsors y a todos los que nos subvencionan. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberme enrollado demasiado.